nosotros crecimos mucho, pero también crecimos en exceso en la operación y el equipo. Y yo creo que esto es algo que le pasa a todo el mundo. Si no la has cagado, tiendes a pensar que el éxito es gracias a ti. Y eso es el peor error que puedes cometer. Porque en el fondo estás subido en una ola gigante. Y dices, uy, qué bien estoy manejando el barco. Pero en verdad no te das cuenta que tú estás, simplemente el timón no está enchufado con nada. Y la ola te está llegando. Aparte de que los empleos remotos han bajado. Y es que los empleos remotos siguen siendo los favoritos de la gente. Y tiene sentido, o sea, porque todos queremos trabajar remoto. El pool de talento es mucho más amplio. Si tú eres una empresa que está, no sé, Costa Rica, quieres hacer trabajo presencial, estás limitado a un mercado muy pequeño. Pero si contratas remoto, tu alcance es global. ¿Qué se viene para Get On Board? Ahora estamos muy entusiasmados haciendo cosas de AI. La forma en la que se estaba usando inteligencia artificial en el reclutamiento era muy tóxica. Ni la AI ni la tecnología deberían sacarte del camino, sino más bien empoderarte a ti. Antes era privilegio de los presidentes tener un concilio de gente que los informaba. Bueno, hoy en día con la AI uno puede tener eso en chiquito. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Vienes de un viaje ahí de varias cosas seguramente, pero cuando conversamos de que puedas estar por acá, de buena manera nos dijiste que ya. Así que nada, bienvenido al programa. Gracias, Julio. No, muy contento de estar acá. Viniendo desde bien lejos, justo se dio la oportunidad, así que feliz. Get On Board, gran plataforma de reclutamiento. Es una plataforma muy cercana para nosotros porque la hemos utilizado durante años. Nosotros que estamos metidos en el desarrollo de software, de tecnología, siempre buscamos las mejores bolsas de trabajo, ¿no? Y hace años encontramos Get On Board por cosas del destino, y hasta el día de hoy seguimos trabajando con ustedes, ¿no? Y yo, en verdad quiero conocer un poco más de tu historia, desde cómo empezaste todo este gran proyecto. Sé que antes también estabas con una consultora digamos, de tecnología e innovación, pero cuéntanos más de ti, ¿no? O sea, para ir, digamos, en la historia desde atrás hacia adelante, ¿qué estudiaste, por qué y cómo así llegaste al mundo digital? Fue un montón de accidentes y mucha curiosidad. Yo estudié diseño gráfico. Desde muy chico yo sabía que me gustaban los logos y los envases y todo eso, digamos, gráfico. Y claro, en la época en la que yo entré a la universidad, que fue el 2001, Uh-huh. el diseño web estaba bien en pañales. O sea, era la época del Flash, del Dreamweaver. Y, o sea, fueron más o menos los años donde yo recién tuve por primera vez una compu. Entonces, me empecé a meter mientras estudiaba y en ese tiempo mi carrera todavía era bien anticuada en la forma en la que la enfocaban. Todos mis profes eran dinosaurios, muy buenos, pero claro, otra generación. Y yo me empecé a meter en temas de diseño web por mi propia cuenta, en Flash, de Flash pasar a programación. Y siempre me gustó el tema del diseño web, entonces unos cuantos años después tuve la chance de empezar a trabajar en una de las primeras startups chilenas, Uh-huh. haciendo lo que hoy se llama diseño UI. En ese tiempo, o sea, Diseño gráfico a secas. claro, o sea, o diseño web, alguien dedicado como al diseño de interfaces como tal. No era algo que se conociera mucho, entonces de ahí me empecé a meter en el frontend, Ruby on Rails. De hecho, esa startup estaba hecha en Ruby on Rails y debe haber sido de los primeros proyectos con Ruby en Chile y en Latinoamérica. O sea, tan así que para desarrollar ciertas partes del sistema se tuvieron que traer a unos programadores argentinos, porque literal casi todos los teníamos nosotros. Entonces, bueno, haciéndole fast forward al tema, empecé a evolucionar hacia el diseño UX. Luego entré a Continuum, y en Continuum, que ya existía, digamos, como consultora de desarrollo de software, yo le empecé a dar un enfoque hacia la UX bastante fuerte, como la antesala del trabajo del desarrollo. Y eso se me quedó bien marcado porque fue como, si vamos a hacer software, primero tienes que saber a quién se lo vas a hacer y qué necesidad satisface, y entender también, en el fondo, cómo va a funcionar, además de cómo se va a ver, obviamente. Entonces, esa fase que al principio era simplemente hacer unas maquetas en Fireworks en aquella Uh-huh. época, bueno, se transformó en hay un proceso que hacer. Y ahí me di cuenta que efectivamente, como corriente, eso estaba empezando a nacer y se llamaba UX. Entonces ya 2013 me vengo para acá a Lima, y acá ya empiezo a tantear la posibilidad de abrir la oficina de Continuum en Perú. Encontré a mi socio Sebastián, nos aliamos, fundamos Continuum Perú. Y ya
un par de años antes yo ya me había sumado, digamos, con mi otro socio, Jorge, que fue el fundador de Continuum, Ujú. a hacer Get On Board. Get On Board en ese tiempo existía como un portal de empleo súper, súper básico que se hizo en una hackathon de fin de semana, más que nada para irle, digamos, dando curso a todos los emprendedores que estaban llegando de Startup Chile en aquella época, que fue la época en la que se lanzó Startup Chile. Ujú. Y que claro, iban y era, ¿dónde consigo un diseñador? ¿Dónde consigo un desarrollador? Necesito un diseñador mobile. Entonces, como Continuum siempre estuvo súper metido en el centro del ecosistema, Jorge un día dijo, ya, voy a hacer un portal muy básico, Ruby on Rails, para que haya algo para el ecosistema. A poco andar yo me sumé a Continuum, le dije a Jorge, oye, podríamos convertir esto, como empujarlo un poco más. Yo también tenía ganas de seguir haciendo cosas en Ruby y se veía un proyecto chévere como para jugar, digamos. Entonces, mucho antes de cobrar, o sea, empezamos simplemente a juguetar con el proyecto que no tenía ningún ánimo de lucro y empezó a aprender, o sea, empezó a crecer el interés, cada vez más empleos, cada vez más gente. De ahí dijimos, bueno, tal vez podríamos empezar a ver qué pasa si lo internacionalizamos. De ahí yo me vine para acá, Jorge se fue a Miami y desde el 2013 que ya empezamos a hacer una empresa remota, full remota. Y ahí dijimos, bueno, tratemos de plantar banderita en Perú, en Argentina, Colombia, México, sin entender muy bien cómo hacerlo. Y en paralelo, como te digo, yo armando Continuum en Perú. Entonces, durante un par de años, Continuum y Get On Board estuvieron en paralelo, Continuum de día y Get On Board de noche. Y el 2018, ya con Continuum armado y un equipo armado, con clientes, con proyectos, ahí con Jorge dijimos, bueno, más vale que nos salgamos de Continuum porque si no es ahora, no es nunca. Este es el momento para empujar este startup. Y le probemos suerte, levantamos plata, dediquémonos full time a esto. Ya para ese entonces Get On Board ya sí tenía clientes de pago, ya de hecho somos de los usuarios de Stripe más viejos de Latinoamérica. Ujú. Mucho antes de que existiera Stripe en Latinoamérica, nosotros ya teníamos una empresa en Estados Unidos para poder cobrar con tarjeta de crédito Claro. a todo LATAM. Y entonces también somos un caso bien anómalo en eso, ¿no? Y ya 2019 ya vino el pasarse full time, levantar capital, postular a 500 startups como aceleradora, armar el equipo y ya ahí tomó forma, digamos, el Get On Board que se conoce hoy. Buenísimo. Yo ahí justo quería preguntarte porque acabas digamos, de escribir justamente dos modelos distintos, ¿no? El modelo de Continuum como consultora, y lo conocemos muy bien porque somos una consultora de tecnología, como tú sabes, hace ya una década. Y por otro lado, está este sueño de esta plataforma, ¿no? Que como tú bien dices, empezó como, digamos, un MVP, por así decirlo, de una plataforma para buscar desarrolladores. Pero está también ese sueño de, oye, ¿qué es lo que puede pasar con esta plataforma, ¿no? O sea, no hay ningún seguro de que va a funcionar, número uno. Dos, en ese entonces, claro, todavía no tenían ingresos, digamos, recurrentes. Eh, pero por alguna razón, eso yo creo que nos atrae mucho, y digo no porque me considero también empresario, emprendedor. Ese riesgo tiene algo que de alguna forma atrae a este perfil de emprendedores, de tomar ese riesgo, armar un equipo de trabajo, tener una visión clara a dónde se quiere llegar y montarte sobre la ola, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de, digamos, ya tomar la decisión de dejar Continuum, que era un proyecto más cuajado, con madurez, con clientes y todo, y pasar a este proyecto de Get On Board, que si bien es cierto tenía mucha esperanza en el futuro, igual en ese entonces no era algo real, ¿no? O sea, era una apuesta, una promesa en todo caso. Entonces, ¿cuánto, digamos, cómo así te tomó o cuánto te tomó esta decisión? ¿Fue difícil, fue sencilla, conversada, fue un proceso, duró, no sé, meses, años? ¿Cómo lo viste? Fuimos muy aversos al riesgo. Eh, Estuvimos años agonizando sobre si hacerlo o no. Eh, de hecho, 2014 ya fueron los primeros experimentos con cobrar. Ok. Para el 2015 ya teníamos Stripe montado y los productos, digamos, ya que se podían empezar a cobrar. Y para el 2018 ya tenemos facturación. Chiquita, pero... Y crecía todos los años. Entonces, nos dimos mil vueltas. O sea, la verdad es que
no fuimos muy arriesgados, más bien lo pateamos hasta que ya Lo más era que pudieron, súper obvio claro. que teníamos que hacerlo. En retrospectiva, creo que fue buena idea, porque si si lo hubiéramos hecho antes, creo que el mercado no hubiera estado lo suficientemente maduro para que nosotros podamos sustentarnos full time. O sea, porque nos pasamos full time el 2019 y luego 2020 pandemia y el 2021 viene el boom. Y ahí fue donde crecimos un montón. Eh, pero antes de eso, nuestro segmento era muy chico, el producto tenía una base de usuario súper fiel y de clientes súper fiel, pero era una base muy pequeña, porque el producto le faltan varias cosas, digamos, para poder atender a empresas más grandotas, por ejemplo. Entonces, eh, fueron años de no debería. Y Claro. algo que lo destrabó fue que yo me fui a Nueva York el 2018, 3 meses, a hacer exploración de negocios para Continuum. Ok. A ver si es que había una oportunidad de internacionalización y de vender la consultoría de Continuum en Nueva York. Entonces, ya irme fue un quiebre respecto a Continuum, porque tuve que dejar el equipo acá a cargo de Sebastián y que los proyectos siguieran andando. Yo, obviamente, bien sabrás, o sea, uno se mete un montón en los proyectos, especialmente los críticos. O sea, no es como, hagan sus proyectitos. No, Claro. yo era un consultor más y en muchos casos era el consultor líder. Ujú. Entonces salirme de todo eso fue una transición, o sea, no me sentí listo al principio y seguro que ahí también entre síndrome del impostor y también de no querer meter la pata. Claro. Pero justo ya al hacer esto fue por fuerza. Entonces a los 3 meses de yo ya estar allá, darme cuenta que Continuum en Perú seguía funcionando perfectamente bien. Te estoy hablando que, claro, Get On Board era una empresa remota en ese tiempo, pero Continuum no. Íbamos a la oficina todos los días y era lo más normal del mundo. Y las consultorías se desarrollaban de manera súper física, ¿no? Con los clientes acá en Lima. Entonces, ya cuando me tocó a mí estar lejos, remoteando con el equipo, y ahí fue súper evidente que el equipo se las podía arreglar. Y a mí eso me quitó un poco de presión, porque claro, uno de mis miedos era, me paso a Get On Board y dejo a Continuum cojo, y Claro. Continuum fracasa y se va al tacho por yo haberlo abandonado muy tempranamente. Entonces, ya eso me dio el pie. Jorge ya estaba en Miami, entonces nos juntamos en Miami y conversamos. Y fue como, o sea, ya Es lo que toca, el digamos. miedo, claro, ya además creciendo con un colchón de plata. Me pasé yo primero y un par de meses después se pasó Jorge, cerrando proyectos y cosas. Pero fue como, ok, parece que este sí es el momento de hacerlo y si no es ahora, no es nunca. Interesante que ahí hayas tenido, no sabes historia, que hayas tenido esta pausa de salir de tu lugar de donde estabas viviendo y tener estos 3 meses, no de desconexión, pero de estar en otro ambiente con otras personas eh, y animarte, digamos, a dar este paso, ¿no? Usualmente a mí también me ha pasado que en algunos viajes, algunas desconexiones, ahí es donde, digamos, si estás a punto de tomar una decisión, tienes el impulso adicional o te empiezas a cuestionar cosas, ¿no? O sea, digamos, esa para de algunos días y mirar de afuera el negocio te sirve para ser objetivo con tu decisión. Sí, no, y también, o sea, hay algo que te hacen los lugares, o sea, pasar de Lima a Nueva York. A mí no me gustó Nueva York, la verdad. O sea, para ir de vacaciones, increíble, pero Claro, para vivir me pareció muy impersonal, muy deshumanizado. Eres un número más, o sea, no importas a nadie. Y claro, como negocio también fue como, ok, pasar de Lima, donde estamos súper insertos, a aquí no eres nada. O sea, Lima cabe en 3 cuadras, digamos, en lo económico. Entonces sí fue un cachetazo súper fuerte, como de también, oye, hay cosas que se mueven en una escala totalmente diferente. Y nos pasó también cuando quedamos en 500 y fuimos a San Francisco y fuimos el último batch de aceleración que lo hizo físicamente en San Francisco. ujú, Literal, nosotros nos tocó nuestro demo day fue interrumpido por la pandemia. O sea, fuimos literal el batch de la pandemia. Entonces alcanzamos a vivir esos meses en San Francisco y también esa experiencia fue como, wow, onda. Ver así como en el paradero de bus una publicidad de Slack es como, wow. O sea, como que te abre la cabeza de esto sí puede ser mucho más grande
de lo que uno desde Latinoamérica o Sudamérica tiende a mirarlo. Sí, Y totalmente. eso sí como que te cambia un poco las perspectivas de las dimensiones de las cosas. Y es importante tocar este hito de la pandemia, ¿no? Porque justamente tú lo comentabas, ¿no? Antes de la pandemia, claro, eran más pequeños, ya facturaban, pero digamos, no mucho o poco en todo caso. Pero viene pandemia y hay un quiebre porque, y justo lo comentaba también en la mañana, eh, es mi punto de vista, dime si lo compartes. Lo que yo sentí es que en pandemia muchas empresas de todo tamaño y sobre todo las grandotas y los bancos se dieron cuenta que estos proyectos digitales o innovación, como le llamaban, y como que lo tenían en un segundo orden de ideas o segunda prioridad, pasó a ser su canal, digamos, core o digital, porque si no pagabas tu cuenta por la banca móvil, no podías acercarte, no podías ni siquiera salir de tu casa, ¿no? O de repente, para evitar aglomeraciones, tenías que usar un canal digital. Entonces, lo que yo vi en pandemia fue que antes de pandemia era un poco tercerizar los productos con, digamos, digitales. Y luego de pandemia fue, dame la gente, o sea, las consultoras, dame la gente, yo lo gestiono, eh, pero también me apoyo mucho de bolsas de trabajo para poder armar mis propios equipos, ¿no? Y lograr esta independencia y tener tribus internas trabajando en estos proyectos, ¿no? Entiendo que también en pandemia ustedes, o sea, agarraron una vida mucho más fuerte y ahí se sumaron varias empresas a trabajar con ustedes. Sí, sí, fue una mezcla de varias cosas. Sí, sí es cierto que la gran empresa acá, o sea, hay algunas que sí se subieron así a internalizar su talento, tech y todo lo demás, pero hasta el día de hoy, 2024, hay bancos aquí que toda su aplicación móvil y su web la tercerizan. Toda, Ujú. toda. O sea, no tienen gente de tecnología más que project managers de tecnología que Exacto. lidian con clientes, con proveedores. Con el tercero, exacto. Sí. Claro, claro. O sea, todavía sucede eso. Sí, sí, sí. Entonces creo que depende mucho de cómo las empresas lo abarcan. Pero sí, sí es cierto que en pandemia pasó lo que tú hablas, o sea, de que el canal digital, que muchas empresas habían resistido y luego tuvieron que abrazarlo por la fuerza, fue como, hey, si es barato va a operar, si nos conviene que la gente no vaya a la tienda y que haga cosas, ¿no? Creo que también la penetración de Yape acá hizo mucho por digitalizar los pagos y por normalizarlo. Y eso creo que también abrió como canales más electrónicos para el comercio. Ujú. Sumado a, claro, la gente también aprendió a comprar por WhatsApp. O sea, como que siento que se normalizaron varias cosas que antes de la pandemia no estaban muy estructuradas. Pero fue una época también donde mucha de la contratación, o sea, claro, los corporativos estaban vueltos locos tratando de digitalizar todos sus canales, pero había un frenesí en general también impulsado por las startups. O sea, porque fue la época de la tasa de interés muy baja, Claro. fue la época y por la misma razón había una cantidad de financiamiento dando vueltas. O sea, Fuertísimo, claro. claro, o sea, todo el mundo levanta plata. Eh, y eso llevó a que la guerra por los developers fuera una locura. Y claro, ahí muchos de los negocios que se metieron así como al talento salieron del 2020-21. De, wow, hay mucha plata circulando, tal vez nos deberíamos meter. Entonces, de hecho, los portales de empleo y las consultoras y las agencias de staffing o de reclutamiento, las plataformas, crecieron así, pero se multiplicaron, ¿no? Como maleza por todas partes. Porque claro, todo el mundo quería quedarse con una parte de la torta. Hoy en día la gran mayoría de esas o murieron Ujú. o pivotearon se quedaron como una boutique, ¿no? Sí. Como algo chiquito. Entonces, fue una época muy extraña. Nosotros crecimos mucho ahí, pero también crecimos en exceso en la operación y el equipo. Y eso fue un error, eso fue un problema. Y yo creo que esto es algo que le pasa a todo el mundo, a menos que ya la haya cagado muy feo, pero si no la has cagado, tiendes a pensar que el éxito es gracias a ti. Y eso es el peor error que puedes cometer. Porque en el fondo estás subido en una ola gigante. Y tú dices, uy, qué bien estoy manejando el barco. Pero en verdad no te das cuenta que tú estás, simplemente el timón no está enchufado con nada. Y la ola te está llevando. Claro. Entonces eso nos pasó. Era como todos los meses vendíamos y decíamos, qué bien lo estamos haciendo.
Y de repente, 2022, 23, haciendo exactamente lo mismo, Igual. de repente al suelo. Y es como, ¿qué estamos haciendo mal? Y no es que antes, no es que hayamos hecho algo mal. Simplemente muchas de las cosas que hicimos antes no estaban correlacionadas con la demanda que capturamos. Porque era la época en la que las empresas le mandaban DMs en LinkedIn a los devs con la carta oferta. O sea, ni siquiera te quiero conocer. No. Carta oferta. Onda, firma y estás adentro. No sé quién eres, pero me quiero casar contigo. O sea, como te mando el anillo por mail, mañana. O sea, Claro. súper, súper lanzado. Entonces, era una época muy loca. Es una época que creo que no va a volver. No va a volver. O sea, la tecnología cada vez se va a comer más partes de la economía, de las industrias, de los roles, etcétera. Pero esa época loca no va a volver. Y muchos startups nacieron al alero de esas condiciones súper artificiales y hoy en día están sufriendo. Nosotros tampoco lo hemos pasado bien porque crecimos mucho y asumimos que estábamos haciendo bien muchas cosas, a pesar de que Get On Board vino muchos años antes de la pandemia y de hecho el haber empezado tan tempranamente influyó también en que tuviéramos la posición de ser la plataforma más grande de la TAM y seguirlo siendo. Ujú. Y por lejos, o sea, especializados en tecnología, ninguno de los que salieron en esa época y que levantaron mucha más plata que nosotros, ninguno logró realmente crecer a lo que nosotros teníamos en ese tiempo y lo que tenemos ahora. Ujú. Pero el punto es que nosotros también sobreestimamos nuestro mérito y asumimos que las cosas que están saliendo bien con el negocio eran gracias a nuestra genialidad y a nuestra visión y a nuestro producto y algunas cosas sí, pero muchas de las cosas que hicimos en verdad no tenían ninguna conexión. Y luego cuando se retiró la ola fue como, ups. Exacto. Y eso lo he descrito de manera genial. Fue, claro, exactamente 2021, digamos, bueno, 2020-21, digamos, la subida. Y nosotros lo hemos sentido así, igual que ustedes. Pasamos de un equipo de menos de 50 personas, 40 personas, a duplicar, a llegar a más de 100 personas. Y luego viene el 23. Sí, el 23 fue el más duro, donde de la nada es... y aparte en el 2021 empezamos a vender en Estados Unidos. Y en el 23 las personas que estaban contratadas, de la nada decían, oye, ya no voy a renovarles. Ya no voy a renovar aquí, ya no voy a renovar, ¿no? Entonces las posiciones que teníamos colocadas en Estados Unidos, que no eran tantas tampoco, habrán sido unas 15, empezaron a bajar, ¿no? Empezaron a bajar y hubo, digamos, como una especie de pánico total, ¿no? Y fue bastante duro, bastante drástico, ¿no? Pero es cierto que en el año 2020-2021 yo recuerdo que en algún momento he conversado con el área de recursos humanos y veía la expectativa de salario de desarrolladores y era de locos. O sea, y voy a decir un monto para poner como una referencia. Eh, yo vi posiciones de literalmente de $8,000 para arriba. Y de posiciones ni siquiera con un seniority demasiado alto, ¿no? O sea, un semi-senior senior, ¿no? Y era, o sea, literalmente era como una subasta. ¿Quién da más? Y, y fue fue todo un reto creo que para el sector, pero claro, luego se normalizó. Y justo lo conversamos en la entrevista anterior también con Moisés, que claro, esa época de oro, digamos, del levantamiento de capital de todo, no va a volver. O sea, nunca va a haber dinero tan barato como lo hubo esa vez, por los programas del gobierno que era para financiar. Sí, los subsidios pandémicos y todo eso. Totalmente, ¿no? Y más bien después vino la inflación Y también la gente en sus casas comprando solo cosas, digamos, comprando cosas online. O sea, fue la época que explotó Netflix. Sí, O sea, todo se digitalizó, pero también la gente tenía que consumir mucho entretenimiento y cosas digitales porque no le queda otra. O sea, hoy en día nadie quiere eso. O sea, yo no veo Netflix hace como 2 años. ¿ah, sí? Mira, no sabía eso ya. Sí, sí, sí. O sea, creo que ya han cambiado mucho los tiempos. Ha pasado, por ejemplo, con las edtechs también. En ese tiempo todo el mundo tomando cursos, pero ahorita la gente quiere volver a la universidad. O sea, la gente quiere ir al lugar, quiere ver cara a cara con quién voy a estudiar. O sea, creo que la gente nuevamente quiere experiencias offline. Entonces, claro, se construyó un montón de esas cosas y algunas quedaron, digamos, quedaron los winners en cada una de las categorías, pero
Pero sí es cierto que se inflaron muchas cosas por condiciones que eran muy excepcionales. Entonces, Como por ejemplo el tema del metaverso de Facebook, ¿no? O sea, ahí se contrató un ejército de gente y a un momento Zuckerberg tuvo que tomar la decisión y decir, oye, me mato este proyecto, ¿no? Y para hacer eso tienes que despedir a todos los cientos de personas que contrataste, ¿no? sí. Sí fue bastante duro, pero justo quería conversar de eso, ¿no? O sea, ¿cómo cambió para ustedes que lo han visto muy de cerca con Get On Board esta adopción, ya sea del trabajo híbrido, remoto al 100%, presencial? O sea, ¿cómo lo han visto no solamente en las empresas medianas y pequeñas? Porque ustedes también trabajan con bancos que reclutan gente por ahí. ¿Qué es lo que han visto de esta modalidad de trabajo? Ha sido una ola que también ha subido y ha bajado. Creo que, o sea, se ha vuelto un tema bien político, en el sentido de que las opiniones de la gente ya no reflejan tanto su experiencia personal, sino más como qué tanto calzan con su manera de ver las cosas. O sea, a lo que voy es, hay gente que cree en el trabajo remoto a rajatabla y es como el trabajo remoto es el futuro y es todo y es la forma en la que deberíamos trabajar, etcétera, etcétera. Yo tiendo a estar un poco más ahí, pero también hay mucha gente que es como sencillamente nunca quiso dejar de trabajar en oficina y tuvo que abrirse forzosamente, pero ahora ya tienen todas las razones para no hacerlo. Gente que trabajó dobles chambas, gente que dejó de ser Ujú. productiva, empresas donde sintieron que la cultura sufría mucho. Y en realidad para cada uno de esos problemas hay soluciones, en el sentido de, para cada uno de estos casos de gente trabajando tres chambas sin que nadie se diera cuenta, etcétera, etcétera, tienes casos de empresas remotas que lo han gestionado súper bien, que han construido una cultura buena, basada en objetivos, etcétera, 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 y que logran subsanar eso. Pero al final creo que también se ha convertido mucho en tema de riesgo versus beneficio y de costos hundidos, en el sentido de la empresa que ya te invirtió en hacer la torre corporativa o en decorar las oficinas súper lindas y todo lo que quieras, no va a retroceder de eso. O sea, quienes usamos un cowork como este, podemos tener la flexibilidad de decir, ya, ¿sabes qué? Chao, no lo pagamos más, o chao, nos movemos todos a otro. O sea, pero quien tiene una inversión de oficina fuerte es como no la quiere dejar ir. Ujú. Me ha tocado ir a un par de oficinas de empresas muy grandes en México de desarrollo de software, ¿no? Como los equivalentes a un Globant o qué sé yo, con unas oficinas que te mueres. Vacías. Sí, claro, va al 10%. Sí. Ya las tienen. Claro, ya las tienen, pero al mismo tiempo saben, y acá viene el otro tema que es un poco la muñeca de negociación, de no te puedes dar el lujo de renunciar a este talento. Ujú. Y creo que ahí la ecuación para cada empresa es muy diferente, ¿eh? Porque este banco que externaliza toda su producción de tecnología y todo su desarrollo de software, a ellos, ¿qué les importa si es que el equipo de desarrollo es remoto o presencial? Ellos pagan por un servicio y lo quieren de vuelta, ¿me entiendes? Ujú. Y es su proveedor el que tiene que ver cómo se las ingenia. Claro. Porque tal vez no es tan su core de negocio. Y de hecho, muchas de estas empresas también han pasado en lugar del build, a buy, en el sentido de, mira, ¿sabes qué? En lugar de tratar de jalarme a los mejores del mundo para esto y tener que financiarle que se quiere ir a vivir a Urubamba, mejor compro una solución. Claro. La compro la suscripción, compro el SaaS, compro el software que ya alguien me vino a ofrecer. O sea, porque también otra de las cosas que pasa con el trabajo remoto es que se atomiza en las startups o se abren nuevos espacios de yo podría hacer eso, yo podría hacer un software de core bancario, yo podría hacer tu plataforma de customer service, yo podría hacer tu base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, muchas empresas, y especialmente creo que esto vino muy empujado por la misma guerra por el talento. O sea, si al final me estoy peleando por tener devs a $8,000 el mes, tú dices, bueno, tal vez tipo me gasto 5 al mes y contrato el plan más achorado de este SaaS y ya me saco encima la necesidad. Ahí surge el low code, ahí surge el no code. Entonces, todo este tipo de cosas, y ahora con GPT y con las AI generativas,
también en el fondo vas dotando de capacidades de desarrollo tecnológico gente que no lo tiene de manera nativa. Entonces, Exacto. ¿qué pasa con eso? Ya no necesitas negociar con la persona que solo quiere estar remota. Ujú. Algunas empresas sí, o sea, si tú eres el SaaS que fabrica este software que todos tus clientes lo quieren, tú sí tienes que pagarle el dev remoto. Pero los clientes no, los clientes compran el SaaS. Entonces, creo que para la parte más talentosa del mercado, el trabajo remoto sigue, pero eh, creo que una buena parte del mercado en realidad no tiene ese poder de negociación. Y creo que en muchos casos se están desintermediando a los desarrolladores. En el sentido de, hay tan poquitos que, bueno, mejor compro el software, mejor compro la solución, mejor uso Zapier y Airtable, mejor le pido a ChatGPT o a Claude que me escriba un código. Entonces, creo que todas esas cosas han vuelto como más complejo el mercado y hacen nuevamente que el traer al trabajo remoto ya no sea tanto un tema de, bueno, no me queda otra porque si no se me van mis devs, sino que es un poco como de qué tipo de empresa quieres ser. Y que ellos son oficina de lunes a viernes y saben o más o menos ya tienen claro a estas alturas que se pierden de muchos devs. Porque ya, híbrido algunos te aguantan, pero ir a la oficina y más encima lejos de Santiago en este caso, es súper difícil. Pero ellos dicen, claro, pero el problema es que si yo hago la de, no, ustedes sí, el equipo de IT que trabaja en remoto y qué sé yo, y que hago con el 80% de mi planta, de mi planilla, que en realidad tiene que ir a la fábrica. Entonces empiezas a crear estas culturas con ciudadanos de primera y segunda. Los de Haití, ellos son los reyes que trabajan en pijama y ven Netflix hasta las 11. Nosotros tenemos que levantarnos a las 7 de la mañana para poder llegar a la oficina a las 9. Entonces, claro, empiezas a generar estas tensiones internas y en el trade-off una empresa que no tiene core tecnológico dice, mira, ¿sabes qué? Mejor me salgo de este problema, compro un par de SaaS que me suplan, me busco un par de devs que estén dispuestos a la oficina, les pago muy bien y se acabó. Entonces, se ha atomizado bastante y la data que nosotros tenemos en Get On Board apunta súper fuerte a que el trabajo full remoto se ha desinflado bastante y también es por una reconfiguración de quién está contratando hoy en día. Las empresas grandotas tienen mucho más por ganar de la transformación digital, entonces siguen invirtiendo en eso. A muchas les cuesta un montón. O sea, hay muchas que se demoran 6 meses. ¿Por qué? Porque quieren que el profesional vaya a la oficina y están en la molina y eso es de lunes a viernes y no consiguen a nadie porque justo los que quieren tienen otras opciones remotas. Eh, pero siguen habiendo startups que se la juegan full remoto y hoy en día esas están llevándose al mejor talento. Y el talento está dispuesto a aceptar un sueldo mucho menor con tal de poder trabajar full remoto. En resumen, la tendencia está que sí es cierto que ha bajado la cantidad de trabajos 100% remotos. Las empresas están solicitando a muchos empleados que vuelvan. Sin ir muy lejos del caso que hablábamos de Amazon, que a partir del 2025 está convocando al 100% de presencialidad y eso va a suponer seguramente la salida de varias personas. En tu experiencia y con la información que manejan en Get On Board, ¿es esa la tendencia? ¿Cómo lo ven? O sea, hay algo que es muy claro, aparte de que los empleos remotos han bajado, y es que los empleos remotos siguen siendo los favoritos de la gente. Esa es innegable. De hecho, este año los empleos remotos están más bajos que nunca, pero son más populares que nunca en Grumble. Y tiene sentido, o sea, porque todos queremos trabajar remoto, a todos nos gusta la idea de la flexibilidad, y también, y esto es algo que no se discute mucho, pero el pool de talento es mucho más amplio. Entonces, si tú eres una empresa que está, no sé, en Costa Rica y quieres hacer trabajo presencial, estás limitado a un mercado muy pequeño. Pero si contratas remoto, ¿dónde estás tú? No importa. Tu alcance es global. O sea, en ese sentido es como que vivieras en Nueva York en cuanto a estás conectado con una base gigante. Tienes acceso, y creo que es una de las grandes propuestas de valor de Get On Board mismo como plataforma. Es
Puedes estar en Honduras, en El Salvador, en Bolivia o en Saltillo y da lo mismo. O sea, al publicar remoto, el mercado en el que estás jugando respecto al talento es regional, por lo menos. Y hasta incluso yo diría global. Nosotros tenemos gente registrada en Get On Board de la India. No tengo idea cómo llegan, pero hay. Porque claro, quieren chambas remotos. Entonces, si eres una empresa, especialmente una startup, yo creo que para una startup los primeros empleados son muy cruciales porque son los que definen el expertise y la diferenciación de la empresa. O sea, ¿qué vas a hacer que es radicalmente mejor que el resto? Porque se supone que para eso emprendes, para hacer algo que es radicalmente mejor que lo que existe. Entonces, no te puedes dar el lujo de no tener a la mejor gente en eso. Ya cuando escalas y creces de ser 10 a ser 500, probablemente el empleado número 500, sí, no tiene que ser el mejor. Ya a esas alturas tienes operativas, procesos, un posicionamiento, un modelo validado, o sea, hay varias cosas que ya empiezan a cuajar y ya el andamiaje del edificio está más o menos hecho. Ujú. Y creo que eso también explica que las empresas más tradicionales sean las primeras en volver al trabajo híbrido. No es solo porque sean más anticuadas o más tradicionales, yo creo, o porque tengan demasiadas cosas físicas, creo que esos factores pueden influir, pero hay un tema que es porque pueden, porque no lo necesitan. Claro. Porque su necesidad de encontrar gente realmente brillante no es tanta. El hermano de una amiga mía, el hermano es gringo, egresó de matemáticas y quiere dedicarse a la computación cuántica y mi amiga es peruana, entonces vino para acá a buscar chamba acá, porque quería tener la experiencia de trabajar primero en Perú, conocer cierta industria bancaria, y los bancos le decían, tú deberías estar en la NASA, ¿qué haces acá buscando chamba acá en Perú? O sea, son empresas que no saben qué hacer con una persona brillante y eso no lo vuelven malas empresas, sino que ya llega un punto donde probablemente el minimizar riesgos justamente hace que les convenga no depender de nadie demasiado brillante, sino de poder funcionar de manera más o menos resiliente, independientemente de a quién está subido en la sala de comandos, ¿me entiendes? Entonces, Sí. obviamente todo esto es gradual, es hasta un cierto punto, pero creo que las startups y las empresas innovadoras, las que hacen deep tech, esas empresas son las que tienen el mandato de tengo que encontrar a la mejor gente, porque si no, o sea, para contratar gente promedio y hacer algo promedio es como me muero. Exacto. Entonces, esas empresas creo que entienden y naturalmente contratan remoto, saben que saben que tienen la ventaja competitiva de ser una empresa, una cultura flexible y poder hacerlo, pero también de, oye, si la persona correcta para mí está metida en el medio de la cordillera de los Andes, en un pueblito remoto con Starlink, la tengo que encontrar. Ujú. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, esa es la ventaja de cuando estás dispuesto a contratar remoto. Yo creo que cualquier equipo, empresa, incluso dentro de una empresa grande, un área de innovación o un área de venture o lo que sea, si quieres realmente trabajar con gente brillante que trabaje radicalmente mejor al promedio, tienes que contratar remoto. No solo porque la mejor gente tiene opciones y puede darse el lujo y probablemente tiene un trabajo remoto, sino también porque es la única forma en la que la red de pesca que tiendes es lo suficientemente amplia, porque si no estás continuamente restringido a lo que hay en tu ciudad. Exacto. Y digamos que en Latinoamérica son pocas las ciudades que tienen la madurez y el tamaño y la escala suficiente como poder decir acá tengo un semillero de talento top, de clase mundial. En Latinoamérica yo creo que son tres o cuatro las ciudades que cumplen con eso. Entonces, y el resto se la tienen que arreglar con lo que hay. Entonces, el incentivo, o sea, hay motivos para trabajar remoto, pero al mismo tiempo si estás en un negocio tradicional, en estos momentos creo que tienes la sartén por el mango de necesito mucha gente, por ergo ofrezco mucho empleo y al mismo tiempo mi maquinaria, mi estructura, que es la misma que me hace ser lento, burocrático, claro, digamos, es un tanque a pedales, o sea, y el viraje, digamos,
se demora media hora para lo bueno y para lo malo. Es súper difícil echar a la basura por malos manejos un banco. Exacto. Al mismo tiempo es súper difícil transformar un banco en un vanguardista. Para lo bueno y para lo malo son lentas y estructuradas y están hechas para ser así. Las empresas en general grandes, tradicionales, absorber ese riesgo. Y eso mismo hace que hoy digan, yo me quedo con gente híbrida. O sea, Amazon, la operativa de Amazon y todo lo que hace Amazon hoy en día es como, o al talento lo compras con mucha plata y por mucha plata la gente te va a la oficina 24/7 con el incentivo suficiente económico, o simplemente eres alguien que está, digamos, haciendo labores más operativas administrativas, en cuyo caso tengo un pool muy grande para elegir porque es un trabajo de menos calificación y me puedo dar el lujo de exigir. Claro, pero eso ahora que Amazon ya es lo que es. O sea, si llegamos a los inicios de Amazon, posiblemente estas personas, digamos, con conocimiento estándar o normal o no sobresaliente, no hubieran hecho lo que es Amazon hoy en día. Bueno, Amazon nunca fue remoto, pero la diferencia es que Amazon también empieza en Estados Unidos, Claro. en Seattle. Entonces, Estados Unidos como tal es un outlier en cuanto a la densidad de talento. O sea, cualquier ciudad gringa promedio tiene mucho más talento tecnológico que casi cualquier capital latinoamericana. Entonces, ya no necesitas tener todo el talento, ni siquiera ser el clúster más grande de talento. San Francisco y el Bay Area tampoco son tan grandes, pero la densidad que tienen es como obvio que voy a hacer mi empresa ahí y si estoy ahí, me puedo dar el lujo de contratar gente local, gente que va a la oficina, porque tengo la densidad suficiente como para poder hacer cosas realmente innovadoras. Pero asimismo en Estados Unidos hay ciertos clústeres para ciertas industrias, ¿no? Ciertas Claro. industrias trabajan en ciertas ciudades, ciertas regiones, más que en otras, y tiene que ver exclusivamente por densidad de talento. Entonces, eso en Latinoamérica no pasa tanto. No hay tantas ciudades que se distingan como de, wow, este sí es un polo tecnológico, acá sí que hay una cantidad de gente increíble de tecnología. No tanto. Ujú. Entonces, esa propuesta de valor no es tan fuerte para compañías tecnológicas y por eso creo que también las startups latinas hoy están contratando más en remoto que las startups gringas. Startups latinas, startups de Europa del Este, o sea, Sí. cuando vienen de países como medios underdog, tienden mucho más a ser empresas remotas que una que empieza en San Francisco. Eso es lo que yo aprecio hoy en día en 2024. Un punto también adicional que me gusta bastante de ustedes, de Get On Board, es que siempre van sumando nuevas funcionalidades a su portal, ¿ya? Y creo que eso es... Trabajando para usted. Sí, es algo que tienen que sumar para diferenciarse también. Justo hablábamos que tienen un poquito de todo, son un pequeño Frankenstein, ¿no? Ustedes como plataforma. En ese orden de ideas, ¿qué es Insights? Que así lo han bautizado ustedes. Insights son dos cosas, ambas producto de los datos que tenemos, porque ya acá tengo que empezar a explicar el Frankenstein, porque Ajá, Get On Board, lo que mucha gente conoce por fuera es un portal de empleos. sí, Ya, pero por dentro en realidad es más que eso, porque si tú como profesional vas y buscas empleo en Get On Board, te vas a dar cuenta que envías tu postulación desde adentro de Get On Board. O sea, cuando pones a aplicar, no te vas a algún sitio externo de otro cliente o a LinkedIn o a una página externa. Todo te lo quedas y lo mandas desde adentro de Get On Board. ¿Por qué? Porque del otro lado, la empresa, como ustedes, los candidatos te llegan ahí, entonces tú los procesas y los trabajas y los contactas y los filtras adentro. Entonces, eso ya es raro. Eso casi nadie lo hace. Y en verdad nosotros lo hicimos ni siquiera por ser los grandes visionarios. Fue como empezar a correr la cerca de a poquito. Los clientes nos pedían esto, lo construimos. Los clientes luego nos pidieron esto otro, y de repente fue como, "Uop, tenemos una ATS". Y de ahí fue como, vale, parece que tenemos una ATS, entonces tenemos que empezar a desarrollarlo como ATS. Pero fue seguir simplemente el hoyo de conejo de lo que los clientes nos iban pidiendo. Lo bueno de eso es un bicho raro, pero al mismo tiempo para los clientes tiene mucho sentido porque publican el empleo y en ese mismo lugar les llegan todos los candidatos y en ese mismo lugar los procesan. Entonces como que nunca tienes que andar combinando, integrando sistemas o haciendo multiposting. Es claro. como sencillo. Y la otra cosa interesante es que eso nos deja mucha información acerca de qué sucede adentro de los procesos. Ujú. A quién contrataron, a quién descartaron, por qué razones, a cuántos empleos ha aplicado la gente, a cuáles le ha ido bien, mal, etcétera.
Claro. Y los insights salen de ahí. Y por eso toda la vuelta larga que me doy es para explicar de dónde salen esos insights. Y por qué son diferentes a una encuesta, por ejemplo. Entonces, son dos cosas insights. Una es el portal de insights público, gratis, que es una iniciativa de datos abiertos. Tú te metes a insights.getonbrd.com y vas a ver montones de reportes, informes relacionados con cómo se está moviendo en la globalidad el mercado laboral en la TAM. Por ejemplo, en lenguajes de backend, ¿cuál es la proporción de empleos ofrecidos versus candidatos? Entonces, lo que te decía hace un rato de que los empleos remotos hay menos que nunca, pero son más populares que nunca, sale de esa data precisamente. ¿Cuántos empleos hay? Y del otro lado, ¿cuántas postulaciones se han enviado? Y además, nosotros podemos como filtrar qué postulaciones son spam. Entonces, cuando contamos cuántas postulaciones hay, solo contamos las válidas. Y eso es súper potente también. Y ahí viene el segundo producto de Quiero que se llama Insights Pro. Y eso ya es súper, súper específico porque es desarrollador, Python, Backend, Senior. Desarrollador, Python, Backend, Junior. Entonces tienes para distintos stacks tecnológicos, Python, Ruby, Java, Node, .NET, etc. Distintos seniorities. Y para cada uno de esos tienes cómo se ha ido moviendo la posición en los últimos trimestres. Ha subido, ha bajado el sueldo. De la muestra de a quienes le ha ido bien. Porque el tema es que tú podrías decir, bueno, voy y me scrapeo LinkedIn o qué sé yo, algunos o Indeed, algunos esos portales, y simplemente veo, de que hay más, de que hay menos. Claro, pero no sabes a quién le fue bien, a quién le fue mal. Claro. Si alguien está tratando de contratar a un desarrollador Python Junior por $100, bueno, cualquiera puede, ¿no? Claro, pero que lo hayan... ¿Está logrando algo? Claro. Claro. O sea, ¿le llega gente a ese anuncio, sí o no? Entonces lo que hace Insights Pro, en lugar de tratar de sacarle toda una foto al mercado que incluye la foto de los que no deberían salir en la foto, es, no, a ver, ¿a quién le está funcionando? ¿Y qué tienen en común aquellos a los que le está funcionando? Porque al final tú del otro lado, cuando quieres saber cuánto pagar, o sea, uno puede decir, yo quiero pagar 500. Ya, pero si el resto del mercado dice, por 500 no vas a encontrar a nadie, ok, si realmente quiero encontrar a alguien voy a tener que adaptar mis precios. Claro. Entonces, Insights Pro lo que hace es que saca la muestra de los empleos exitosos y acá también nosotros podemos filtrar no solo que haya sacado una cantidad decente de candidatos y que hayan contratado, sino también de que los candidatos no sean spam, sean candidatos de calidad, que no hayan sido descartados por malas razones. Entonces, filtro por aquí, filtro por allá. Entonces te queda este subset, digamos, del mercado que es a los que realmente les está yendo bien, ¿qué tienen en común? Claro. ¿Cuánto pagan en rangos? ¿Qué están pidiendo, por ejemplo, para una posición Python? ¿Cuántos de esos están pidiendo APIs? ¿Cuántos de esos están pidiendo microservicios? ¿Cuántos de esos están pidiendo Django? Y así para 150 perfiles diferentes relacionados con tecnología, con UX, con ventas, con project management, etc. Agile y otros. Y eso es algo que también quería comentar. Que ustedes, sus primeras publicaciones eran casi exclusivamente de desarrollo, recuerdo. Sí. Porque estamos con ustedes hace años. Sí, de la época de Perú Apps. Sí. Y luego, ya la última vez que entré, o sea, bueno, UX fue el siguiente paso natural, o sea, porque, digamos, las dos grandes ramas en términos de consultoras o agencias era el equipo de desarrollo y luego el equipo de diseño UX UI, ¿no? Pero luego también ya sumaron a la ecuación personas también de cargos comerciales, arquitectos de software, o sea, ya ampliaron un poco el servicio. Y hoy en día puedes encontrar N tipos de perfiles. Todos relacionados de una u otra forma con tecnología. Con tecnología, claro. Sí, o sea, hoy en día nuestra definición de cargo tecnológico es cualquier persona que trabaje con una computadora al frente, en teoría puede encontrar una chamba en Getonburg. Ok. O sea, es bien amplia porque en verdad han pasado varias cosas en 12 años, ¿no? Y una es que la definición de cargos tecnológicos se ha ido ampliando bastante. O sea, hace 20 años atrás, marketing era una profesión súper creativa. Sí. Hoy en día es analítica, data, AI, tecnología, optimización, performance, diseño, lo que yo te he contado. O sea, cuando yo entré a la universidad era aerógrafo y rapidograph y, ¿me entiendes? O sea, y plantilla, que las calcaba con el lápiz.
No, ahora es absolutamente digital. Entonces, asimismo, otras ramas, digamos, se están volviendo cada vez más tecnológicas. Profesiones, mismos recursos humanos, es como cada vez más tecnológico. O sea, cada vez más la mentalidad hacker y el manejo de herramientas tecnológicas sofisticadas es parte de la job description. Entonces, tienes eso por un lado y por el otro lado tienes, bueno, si eres una empresa que hace SaaS y quieres contratar a tus devs y a tus data scientists y a tu gente de producto, etcétera, bueno, y luego lo quieres vender, no vas a contratar gente que vende alfombras, ¿me entiendes? Entonces, al final, para toda la operación de una empresa tecnológica necesita gente con consejo tecnológico. Gente que vende tecnología es muy diferente a la gente que vende pollos. Eh, Así es. la gente que hace Customer Success para tecnología es diferente a la gente que hace Customer Success para un retail tradicional. Y así. Entonces, se fue expandiendo naturalmente porque también queríamos justamente que una empresa de software pudiera contratar el end-to-end del equipo dentro de Get On Board. Y también la gente quiere trabajar en una startup. La gente quiere trabajar, o sea, quieres trabajar en remoto incluso así no estés escribiendo código. Y entonces para gente que es muy buena en Success, para gente que es muy buena en soporte o creación de contenido o HR o lo que sea, que cool es por trabajar con las cosas bacanas que tiene una empresa tecnológica como remoto, cultura más flexible, los perks, etcétera. Entonces el match era súper natural, o sea, súper natural. Y, y por ende fuimos expandiendo un poco el paraguas sin abandonar, digamos, el paraguas general de la tecnología y no lo pensamos hacer, Ujú. porque en verdad es al contrario. O sea, la tecnología se va Se comiendo más abarcan. industrias y Exacto. se va comiendo más carreras y más profesiones. Entonces nosotros, digamos, nuestro mercado crece sin que nosotros tengamos que hacer nada más que Seguir el ritmo, digamos. seguir el ritmo y al mismo tiempo no cerrarnos demasiado de no, solo devs. Claro, exacto. Buenísimo. Finalmente, ¿qué se viene para Get On Board en estos años? ¿Cuáles son los planes? Ahora estamos muy entusiasmados haciendo cosas de AI. Nos Ok. demoramos un montón porque siempre pensamos que la forma en la que se estaba usando inteligencia artificial en el reclutamiento era muy tóxica. O sea, eso de pásame una cantidad de CVs para entrenar el modelo y yo después te digo cuánto match hace con el ideal, para mí es muy tóxico. Es muy tóxico porque perpetúa sesgos. O sea, y en una industria que tiene, como la tecnológica, que tiene unas brechas de género asquerosas, es como, ¿en serio quieres entrenar a la gente en el pasado? Como, Claro. ¿eso quieres? Como, ¿más hombres blancos, veinteañeros, solteros? Es como, no, obviamente no. Entonces, y además es un match súper superficial y la misma idea del match creo que es tóxica también porque es como pensar que una máquina va y te va a traer a la persona perfecta. Es como, ya, pues, ¿por qué no usas eso para casarte? Para encontrar pareja. Claro. Obvio que no, porque hay un componente humano que no lo puedes sacar. Entonces, nosotros vimos pasar varias olas de AI y los primeros chatbots y qué sé yo, y dijimos, no, 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 no. Pero con la aparición de los LLMs y ChatGPT, de repente es como, bueno, no voy a hacer eso de tratar de prometerte el match mágico y te va a hacer aparecer a la persona perfecta acá con polvitos. No, Ujú. pero sí puedo facilitarte tu proceso, puedo ahorrarte tiempo, puedo hacer que el reclutamiento mismo sea mucho más liviano, puedo sintetizar la información, estructurarla, hacer que la gente con alto potencial sea más fácil de encontrar. Entonces todo eso ahora se ha materializado en una capa que se llama Superpower. Ujú. Y eso nos tiene súper entusiasmados porque es el Get On Board que tú conoces desde hace Sí. años, pero está lleno Estos de features, mejoritas claro. por varios lados. Algunas se asemejan a un colega que se levantó 2 horas antes que uno y te ordenó todo, te clasificó todo, te subrayó todo, etcétera. Otras en realidad te genera cosas que uno las puede hacer como hacer un cuestionario técnico o hacer una pauta entrevista, pero que en el día a día con montones de candidatos y muchos procesos es como pesadísimo. Entonces, te libera carga cognitiva porque pretrabaja cosas por ti, te ayuda a la toma de decisiones como haciéndote highlights sobre cierta información. Entonces, la decisión sigue siendo tuya y eso es algo, una bandera que nosotros hemos tomado muy fuerte de ni la AI ni la tecnología deberían sacarte del camino, sino más bien empoderarte a ti
para Sí. que tu decisión humana siga siendo tuya, solo que mucho más informada. O sea, es como... Antes era privilegio de los presidentes y de los directores de empresa el tener un concilio de gente, digamos, que los informaba y los brifea y los actualiza y los aconseja. Ujú. Bueno, hoy en día con la AI uno puede tener eso en chiquito. Pero solo para complementar, es cierto lo que tú dices. Inclusive hay algunas startups que en algún momento también se quisieron, por ejemplo, ¿no? A eliminar al reclutador de la ecuación. Y como tú dices, ¿no? Hay un factor humano, que yo también comparto lo mismo contigo, es imposible a veces de reemplazar, ¿no? O sea, al menos hoy en día, ¿no? Entonces, claro, entrenando un bot o una inteligencia artificial, o sea, no vas a llegar a ese match final. Puedes tener también, o sea, puedes tener herramientas que te ayuden al reclutador, como lo que tú dices, de como si fuera un practicante que está seccionando los perfiles, ordenándolos, por quién tiene un perfil más cercano a lo que tú estás buscando, pero no te va a hacer el trabajo de contratado, no contratado, ¿me entiendes? O sea, tiene que haber todavía tiene que haber un componente humano, que seguramente va a seguir durante mucho tiempo, ¿no? Me gusta bastante que tengan esa visión y bueno, con lo que han construido con SuperPro alimenta también esta ayuda de la inteligencia artificial, pero como un aliado para el reclutador, no oye, voy a reemplazarte o voy a tratar sí, de reemplazarte. Es que es la diferencia entre desintermediar y reemplazar la intermediación. O sea, porque es cierto que muchos reclutadores y muchas agencias de reclutamiento se interponen entre tú como persona que va a contratar al candidato y el candidato. Se ponen en el medio, no, yo te cubro una comisión si lo logras y yo lo entrevisto primero y yo solo te muestro lo que yo paso, digamos. Eso es intermediar. Entonces, nosotros lo que buscamos es desintermediar en el sentido de que la persona final interesada pueda acceder a los candidatos y pueda hacer la mayor parte de ese proceso. Porque al final cuando tienes un algoritmo de Machine Learning, estás reemplazando un intermediario por otro intermediario. Ujú. El algoritmo que de caja negra que tú le pasas una cantidad de perfiles y te escupe los tres mejores matches, es otro reclutador que se interpone. La diferencia es que si antes se te interponía un humano, ahora se te interpone una máquina. Claro, El tema no es el que está en el medio, el tema es el que está al final de la cadena. O sea, es quién va a sufrir con una mala contratación o quién va a gozar y va a crecer con una buena contratación. Siempre es un ser humano. sí. Entonces, lo que estamos tratando de hacer nosotros justamente no es tanto reemplazar, poner otro intermediario más, sino que en realidad es como, no, abrir para que tú puedas hacer puente directo con los candidatos y obviamente la razón por la cual existen los intermediarios es porque no es fácil llegar y tener que lidiar con 500 candidatos y a todos darle una respuesta y a todos revisarlo, en la práctica no es muy realizable. Ujú. Entonces sí necesitas tecnología, pero creo que la tecnología lo que puede hacer es sacarte lo tedioso encima, simplificarte lo demás, ayudarte a la toma de decisiones, pero no interponerse, no que la máquina tome la decisión por ti, Claro. sino en realidad la máquina quitarte piedras del camino para que tú puedas tomar la decisión de manera mucho más fluida, digamos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Es como en Netflix cuando te sale, porque viste tal película y te recomiendan otras de acción o lo que sea, ¿no? Ya, pero al final tú tomas la decisión de cuál vas a ver, ¿no? O sea, con cuál te vas a quedar al final para verlo en la noche, ¿no? Hay un libro sobre eso y hablas justo sobre Netflix que se llama Filter World, Ujú. porque habla de cómo los algoritmos nos están reduciendo las opciones. Y es que, claro, Netflix te sugiere cosas, pero al mismo tiempo el set de cosas que te sugiere Netflix es súper limitado y se han hecho estudios. O sea, te dice, oye, dado que te gustó esta, podrías ver estas 10, pero son 10 que se le muestran a mucha gente porque los va metiendo en Todos en un clústeres saco, claro. al mismo saco. Entonces, tienes como un poco la ilusión de la elección porque dice, ah, bueno, de estas 10 que me recomendó Netflix, yo elijo. Claro, pero ¿cuántas más no estás viendo? Y eso es un poco lo que pasa cuando un algoritmo te propone una terna de candidatos. Ah, yo elijo, claro, pero ¿entre quiénes? Eso. No, lo que nosotros creemos en Get On Board y justamente por eso es que sigue siendo una plataforma abierta, es como tienes que poder aceptar a todo el mundo y tienes el derecho a poder ver todas las personas que postularon y luego con eso, y luego con tecnología eliges, pero eliges entre el universo completo de gente que se interesó, no
entre lo que alguien o algo determinó que eran tus mejores matches. Porque si no, nuevamente es como, claro, eliges, pero eliges entre un set sobre el cual no tuviste ningún control y eso degrada el proceso. Porque no tuviste visibilidad sobre, oye, un candidato que tal vez no cumplía con el perfil entre comillas, pero tenía gran potencial. O sea, tú como consultor que trabaja justamente con empresas, tú sabes que a veces la empresa te pide un cierto rol, cierto perfil, y tú dices, bueno, esta persona que tengo acá no me cumple a cabalidad y el cliente me lo va a rechazar, pero tú dices, esta persona tiene un potencial increíble. O sea, yo sé si esta persona la educo, la acompaño, esta persona, o sea, está hecha para brillar. Entonces, ahí el match con el ideal, cuando es tan mecánico, cuando es tan estricto, creo que justamente deja fuera a personas con potencial. Totalmente. Y ahí está la oportunidad justamente de quienes sí saben ver ese potencial, de agarrar a esa gente y convertirla en algo mucho más grande y abrir el mercado. En lugar de andar recirculando los mismos una y otra vez, que es lo que pasa en muchas industrias, agarra gente que tiene talento, pero que tal vez no encaja con el molde y la ayudas a llegar ahí. Entonces, mi visión y lo que a mí me motiva a Get On Board es justamente que eso ojalá pueda pasar en una gran escala, porque hay mucha gente con alto potencial que se está quedando fuera, simplemente porque no calzan con el perfil. Entonces, por eso es que ese match automático a mí no me gusta, porque, claro, es muy bueno en llevarte a los mismos de siempre, pero para eso no necesitas tampoco un algoritmo. Y más bien, en realidad lo que necesitas es maneras de descubrir a los que no te calzan con el perfil y formas en las que tú puedes identificar que esa gente tiene potencial. Buenísimo. Oye, gracias Sergio, de verdad, por la conversación. Pucha, creo que tenemos más temas en común de lo que creemos. Hemos visto durante muchos años esta industria de tecnología en Sudamérica específicamente y el crecimiento. Los felicito por la plataforma. Espero que sigan creciendo. Ha sido, la verdad, que una muy buena conversación. Y bueno, esperamos en el futuro tener otra más adelante. Gracias, Julio, por la invitación al espacio y por ser cliente tan fiel de Get On Board tantos años. Nos viste chiquitos y ahora ya hemos crecido juntos, así que muy feliz de estar acá. Buenazo. Gracias, Sergio. A ti. Del valor de lo que significa tener un agente en tu negocio. Y la respuesta principal es el cross-selling. Uh-huh. La gente, o el negocio o el pyme que tiene un agente junto con él,